Vamos a leer la lectura del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40, versículos 1 al 11. Isaías capítulo 40, versículos 1 al 11. Presten mucha atención al texto, a la profecía de Isaías. Es un texto muy precioso, muy consolador. El Dios de ustedes dice: consuelen a mi pueblo, consuélenlo. Hablen al corazón de Jerusalén. Díganle a voz en cuello que ya se ha cumplido su tiempo, que su pecado ya ha sido perdonado, que ya ha recibido de manos del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor. Enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios. Que todo valle sea enaltecido, que se hunda todo monte y collado, que se enderece lo torcido y que lo áspero se allane. Se manifestará la gloria del Señor y la humanidad entera la verá. La boca del Señor ha hablado. Una voz decía: grita. Y yo respondí: ¿y qué debo gritar? Grita que toda carne es como la hierba y que su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla sobre ella. Y a decir verdad, el pueblo es como la hierba. Sí, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a un monte alto, mensajera de Sión. Levanta con fuerza tu voz, mensajera de Jerusalén. Levántala sin miedo y di a las ciudades de Judá: vean, aquí su Dios. Miren, Dios el Señor viene con poder y su brazo dominará. Miren, ya trae con él su recompensa, ya le precede el galardón. Cuidará de su rebaño como un pastor, en sus brazos, junto a su pecho, llevará a los corderos y guiará con suavidad a las ovejas recién paridas. Es palabra de Dios. Y quiero hacer alguna referencia sobre eso. Dice el texto: se manifestará la gloria del Señor y la humanidad entera la verá. Y el profeta dice: griten esto. Y de pronto, cuando Juan comenzó a gritar prácticamente con esas palabras, vino el Señor. Y Juan, en su Evangelio, capítulo 1, dice que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Pero ¿cómo llegó el Señor? Muy, muy humilde. Si hoy yo tengo esta vestimenta blanca, llamativa, con estos colores, el Señor no tenía nada de eso. El Señor tenía una túnica bien pobre y unas sandalias ordinarias, pero ahí estaba el Señor viniendo y metiéndose por nosotros en las aguas del Jordán para ser bautizado. Y Juan diciéndole: Señor, yo tengo que ser bautizado por ti y no tú por mí. Es necesario que se cumpla toda justicia, dijo Jesús. Ahí estaba manifestándose la gloria del Señor. Y lo otro que quiero remarcar es esto de
Todo hombre es como la hierba. El pueblo, dice el profeta, es como la hierba. La hierba se marchita, la flor perece, ¿no? Si vemos las flores, cuando les pega un poco el sol, dentro de poco van a estar marchitas. Así somos nosotros. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Lo que Dios ha asegurado en Cristo, que tenemos perdón y vida, eso es inamovible. Eso no se va a acabar nunca. Es certeza que Dios nos da. Que Dios nos conserve en esa fe. Vamos a leer el texto del Santo Evangelio para hoy y después vamos a tener un momento de oración. Como les dije el domingo pasado, el texto del Evangelio de este año eclesiástico, que comenzó el domingo pasado, es el Evangelio según San Marcos. Según San Marcos. Ese Evangelio nos va a regir este año. Capítulo 1, versículos 1 al 8. (1047). Después vamos a reflexionar sobre ese texto, o en unos minutos vamos a reflexionar sobre ese texto. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudía a él, y allí en el río Jordán confesaban sus pecados, y Juan los bautizaba. La ropa de Juan era de pelo de camello, alrededor de la cintura llevaba un cinto de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Al predicar, Juan decía: después de mí viene uno más poderoso que yo. Yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Es palabra de Dios. Este Evangelio según San Marcos, yo recién dije San Mateo, creo, ¿no? San Marcos es el más corto de todos los evangelios, ¿no? Y de hecho llamamos a los 4 primeros libros del Nuevo Testamento evangelios, porque Marcos comienza su relato acerca de la vida de Jesús diciendo principios del Evangelio. Y entonces eso dio nombre, podríamos decir, a los 4 primeros libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y les decía que Marcos es el más corto de todos y el que tiene un porcentaje más grande relatando la pasión y muerte de Cristo. Es decir, la pasión y muerte de Cristo abarca la mayor parte del Evangelio según San Marcos, 1/3. ¿Qué quiero decir con esto? Que parece que Marcos se dedicó a relatar sobre todo la pasión y muerte de Jesús. Y es el evangelista que más muestra a Jesús en su humildad, como verdadero hombre.
Y eso podría hacernos pensar que este evangelio es un evangelio triste, ¿no? Porque Jesús es mostrado más que en ningún otro evangelio como Jesús pobre, Jesús humilde, Jesús padeciendo, sufriendo. Y sin embargo, no es así, no es un evangelio triste. Y Marcos no lo ve así. Marcos comienza diciendo principios del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Y qué quiere decir la palabra evangelio? ¿Se acuerdan? En griego es euangelion. Bueno. ¿Y angelion? Si ángelos es mensajero, angelion, ¿qué será? Buen mensaje, buena noticia. Evangelio, buena noticia. Y Marcos dice, este es el comienzo de la buena noticia. ¿De quién? De Jesucristo, Hijo de Dios. A mí, yo cuando leo esto me admiro porque ellos estaban sumamente concentrados en hablar de Jesús y no de otra cosa. Esa era su pasión. Y era la pasión de Juan. No había Riverwalk. Ellos hablaban de Jesús. Vieron que a veces en la iglesia, bueno, todos hablamos de muchas cosas, ¿no? Nos juntamos y hablamos de muchas cosas. Pero ellos estaban tan gozosos de haber conocido a Jesús y de haber vivido su mensaje que no podían hablar de otra cosa. Y dice el principio del Evangelio de Jesucristo. Y ahí quiero que nos detengamos un poquito. Si me detengo en cada detalle, creo que vamos a terminar a las 4 de la tarde, pero vamos a ir viendo. Dice, de Jesucristo. ¿Se acuerdan qué significa Jesús? Mateo nos ayuda. El Evangelio de Mateo nos ayuda a recordar qué significa Jesús. A ver, ¿Norma se acuerda? Si recordamos qué significa Jesús, el nombre Jesús. Porque Mateo le dice... El ángel le dice a María, le pondrá por nombre Jesús porque Él salvará. En realidad el ángel le dice a José, ¿no? Pero porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Yoshua, Jesús, Josué, en el Antiguo Testamento, es lo mismo. Yoshua, Salvador. Claro, porque después enseguida Mateo recuerda que eso sucedió para que se cumpliera la Escritura, el profeta Isaías de vuelta, ¿no? Le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Para Mateo no hay ahí contradicción, ¿no? Porque el ángel le está diciendo a María que le ponga Jesús y Mateo dice, y esto sucedió para que se cumpliera la profecía, le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Cómo? Si el ángel dijo que le pongan Jesús, ¿cómo le van a poner Emmanuel? Porque Jesús significa Salvador. Y porque ahí está Dios con nosotros. Y después dice Marcos acá en su Evangelio que es el principio del Evangelio de Jesús Cristo. En griego está separado, acá en castellano lo tenemos todos juntos. Jesucristo. En griego es Jesús Christos. Y son dos cosas distintas porque Cristo es el título. Cristo es la traducción de la palabra hebrea Mesías. Entonces Mesías en hebreo, Christos en griego y en castellano tendríamos que poner ahí ungido. Porque Jesús fue ungido como nuestro rey, como nuestro profeta y como nuestro sacerdote. Y no vamos a explicar cada detalle, como digo, pero Jesús es el todo para nosotros. Es el que nos trae la palabra de Dios, profeta, es el que ha presentado ante Dios el sacrificio definitivo, único, válido,
por nuestros pecados, es nuestro sacerdote y es también nuestro Rey, el soberano sobre nuestra vida. Y después dice todavía que es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y es interesante esto porque Marcos está escribiendo a la iglesia de Roma. Y en Roma se levantaban los emperadores como Nerón y decían: yo soy el Kyrios, yo soy el Señor y yo soy hijo de Dios. Augusto César, en su moneda, y eso lo vimos este año, en su moneda decía: Hijo de Dios. Se creía hijo de Dios, se creían dioses. Y Mateo, desafiando al poder político de turno, al poder perseguidor de la iglesia, decía: este es el Hijo de Dios, el Señor de señores, Dios con nosotros, el ungido Rey. Hoy también en la Argentina vamos a tener el ungimiento de nuestro presidente y tal vez escuchen a los periodistas hablar que nuestro presidente nuevo, Javier Milei, ha sido ungido como nuestro presidente. Pero Jesús fue ungido por Dios Padre con el Espíritu Santo sin medida para ser el soberano de toda la creación. Y avancemos un poco más porque si no, no vamos a llegar al final. Todo esto está sucediendo para que se cumpla la Escritura. Por eso Marcos sigue diciendo, como está escrito en el profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Todo está sucediendo para que se cumpla la profecía. Y Marcos, aunque cita solo a Isaías, está citando también a Malaquías. Está mezclando dos profecías ahí. No vamos a entrar en esos detalles ahora. Pero dos profetas en el Antiguo Testamento anunciaban que iba a venir un mensajero que iba a preparar el camino del Señor. ¿Cómo se han preparado las calles en Buenos Aires? Se ha preparado la guardia, se han limpiado las calles, que tal vez no se limpiaban hace días. Se han reparado las luminarias, se han adornado porque el presidente viene y va a gobernar. Y acá Juan, fíjense qué paradoja, ¿no? Porque el Rey de Reyes viene al mundo, pero prácticamente el mundo ni se entera. Y hay un humilde profeta vestido con piel de camello, ceñido con un cinto, que come langosta y miel silvestre. Y está en el desierto. Pero ahí en el medio del páramo, como dice la Biblia, en medio del desierto, la sequedad, hay una esperanza. Hay un hombre que grita alto que el Señor viene, que se ha metido en la tierra. Y después lo señala: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como el río Jordán, donde Juan estaba, traía vida en medio de esto, todavía trae vida en medio de ese desierto del sur de Judea o del sur de Palestina, así Juan era vida y un mensaje esperanzador, pero un mensaje de esperanza segura, porque nosotros hoy escuchamos que Milei va a empezar a gobernar y tenemos una esperanza de que haya un cambio en nuestro país, ¿no? Albergamos en el corazón una esperanza de que haya un cambio bueno para nuestro país, pero no sabemos lo que va a pasar. Pero cuando Juan anuncia a Jesús, ahí sí que hay un mensaje de esperanza segura y nosotros albergamos o guardamos en nuestro corazón esa esperanza porque esa sí que es segura.
Y Dios va a traer lo que dijo, porque ya se está cumpliendo. Y eso es lo que Marcos nos está diciendo. Griten fuerte, porque la Escritura ya se está cumpliendo. Y Juan trae un bautismo, que es un bautismo que anuncia un nuevo pacto, un pacto del perdón. Yo los bautizo con agua, pero viene detrás de mí uno que es mucho más poderoso que yo. ¿Ustedes sabían que en los días de Juan, los discípulos de Juan fueron muchos? Y empezaron a creer que Juan era el Mesías. Y entonces vinieron los maestros de Israel a preguntarle a Juan, eso lo tenemos relatado en Juan, en el Evangelio de Juan. Vinieron a preguntarle, ¿quién eres? ¿Por qué haces estas cosas? ¿Por qué bautizas? Y Juan dijo, yo no soy el Cristo. Yo soy una voz que grita en el desierto. Les recordaba a los judíos, acuérdense la profecía. Elías viene. Elías viene. Y esa vestimenta que Marcos nos dice de cuero de camello y el cinto y que comía langostas, no es un mero detalle. No es solamente para señalarnos la humildad de Juan. Es para decirnos, fíjense, ese es Elías, porque el texto del Antiguo Testamento nos describe al profeta Elías de la misma manera. Ese es Elías que vino, la profecía se está cumpliendo, recuérdenla. ¿O no leyeron? Juan viene con un bautismo que es bautismo de arrepentimiento, de preparación del camino, pero viene uno más poderoso que los bautizará con el Espíritu Santo. Otra vez digo, Dios no hace las cosas, primero, no hace las cosas improvisadamente, Dios. Segundo, Dios avisa. No hace nada sin anunciar antes esto a sus siervos los profetas. Y Dios lo sigue haciendo. Dios sigue llamándonos. No viene de imprevisto. Aunque nos anuncia que va a venir cuando nadie lo sabe, como ladrón en la noche. Pero no viene de imprevisto en el sentido de que Él avisa, voy a venir, que no los agarre distraídos. Ya estoy llegando, prepárense, no los agarre dormidos. Miren, ¿saben qué me venía la imagen? Cuando yo trabajaba en la obra, cuando era joven, con mi papá tenía muchos empleados, ¿no? Y entonces yo era uno de ellos, porque mi papá me trataba como uno de los empleados. Y muchos de los empleados hacían cebo. ¿Saben lo que es hacer cebo, no? Se escondían, se iban a fumar, hacían que iban al baño, pero no iban al baño. Y bueno, yo como era el hijo del patrón, ¿qué hacía? Le buchoneaba a mi papá, ¿no? Pero, más allá de eso, ¿qué tenían miedo esos empleados? Que llegara de repente, o el capataz de la obra, o mi papá, y los agarrara, ¿no? En el momento infraganti, en el momento que no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y les puedo asegurar que sucedió varias veces. Y otra imagen que me venía es la de justamente los ladrones o los vendedores de droga, ¿no? Andan todo el tiempo cuidándose porque tienen miedo de que llegue un juez que tenga coraje y que sea recto, o un policía o un comisario que sea recto y los agarre con la mano en la masa. Entonces todo el tiempo se están escondiendo, se están cubriendo, están mintiendo. ¿Cómo estamos nosotros? Porque el juez justo viene y nos conoce aparte, nos conoce bien. Sabe lo que pensamos, sabe lo que sentimos, sabe lo que hay en nuestra intimidad. Y nos dice, vengo pronto. Estén preparados, que no los encuentre durmiendo. Lo importante, y cierro con esto,
es que Marcos está diciendo que Juan anunciaba un bautismo nuevo, que su bautismo era anuncio de un pacto nuevo, un pacto de perdón. Él los bautizará con Espíritu Santo. Yo los bautizo con agua. Él los bautizará con Espíritu Santo. Y Juan, el apóstol Juan en su evangelio nos dice que el que no nace de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y nosotros nacimos de nuevo por el agua y el Espíritu cuando fuimos bautizados. Nuestro certificado de bautismo nos recuerda eso, ¿no? Que fuimos llevados a la pila bautismal y cuando fuimos bautizados, ese no fue un bautismo común, no fue simple agua, fue el agua del bautismo, Dios actuando milagrosamente ahí, aunque no hubo gran manifestación del poder de Dios, como tampoco en aquel momento cuando Jesús puso los pies en la tierra, hubo una manifestación poderosa en el inicio. En el bautismo nuestro tampoco, pero ahí estaba el Espíritu Santo descendiendo sobre nosotros y dándonos nueva vida y declarándonos hijos de Dios. El bautismo, nacimos ahí a ser cristianos, porque antes no éramos nada. Exacto. Dice el apóstol, estábamos lejos de Dios, lejos de su gracia, pero en el bautismo... Qué bueno que lo tenga bien presente. Verdaderamente es nuestro cumpleaños. Que Dios nos sostenga en esa gracia. Hay mucho más para sacar de ese texto de Marcos 1. Pero tenemos mucho ahí para pensar. Que Dios nos sostenga firmemente aferrados en la fe o en la fe verdadera. Amén. Pueden permanecer sentados y que la paz del Señor gobierne nuestra mente y nuestro corazón para que alcancemos finalmente la vida eterna, la vela de la paz. Cristo nos puso en paz con Dios.